Shalom, bienvenidos a un nuevo tema, un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Nos pueden encontrar como Kehilat Vau en YouTube, en nuestra página web kehilatvau.cl. Y bueno, todos nuestros estudios están subidos, ¿cierto? Ahí en nuestras redes, y también tenemos nuestro grupo de estudio Torah al Pi Yeshua en Facebook. Vamos a hablar sobre la memoria, el recuerdo, Shavuot. Shavuot recuerda ciertos hechos históricos, por ejemplo, que a su vez de hecho no aparece de manera explícita en la Torá. En la Torá no dice, en Shavuot, en la fiesta de la semana, recordarán la entrega de la Torá. Pero sabemos por deducción, de acuerdo a al mismo relato de la Torá, es que tuvo lugar en ese día, un día como Shavuot. Pero si nuestro deseo de cumplir con los mandamientos de la Torá nos fuese acompañado de un anhelo de recordar la importancia y el significado que tienen estos acontecimientos, ¿cierto?, de la historia, probablemente hubiésemos dicho y seríamos estrictos en decir, bueno, la Torá no dice que recordemos la entrega de la Torá en Shavuot, habla de la fiesta de la semana, habla de la cosecha, pero no habla de la Torá. En cambio nosotros sí le damos énfasis, ¿cierto?, a la entrega de la Torá. Recordamos, nos gusta recordar en las fechas especiales, ¿cierto?, sobre todo en las festividades, qué pasó, qué ocurrió en ese entonces. Deme un segundito, hay un poco de ruido acá. Ya volví. Entonces, nuestro objetivo, ¿cierto?, dentro de cada festividad es recordar lo que aconteció en aquel entonces, lo que ha ocurrido, porque es la memoria lo que mantiene vivo, ¿cierto?, o viva una celebración. Podríamos juntarnos a comer, alegrarnos, traer nuestros panes, pero carecería de significado común si no recordásemos, ¿cierto?, lo que ha acontecido en aquel entonces. Una de las razones por la cual la fe ha sobrevivido hasta el día de hoy, a pesar de siglos donde se ha tratado, ¿cierto?, de argumentar contra la religión, contra la fe, milenios, ¿cierto?, quizás cuestionando la fe, a lo mejor dándole más énfasis a lo científico, a la explicación razonable a muchas cosas. Pero aún así la fe ha sobrevivido a lo largo de la historia. Sobrevivió, ¿cierto?, en el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, el pueblo judío, ¿cierto?, tiene memoria colectiva y ha preservado su fe. En algún momento todas las personas nos preguntamos, ¿y quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De qué manera voy a vivir? Como quien dijera, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué pasó, cierto, que estoy acá? ¿Cómo pues entonces voy a vivir de aquí en adelante? Estas no pueden ser, ¿cierto?, estas preguntas respondidas eh, por ejemplo, por la ciencia. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy acá? ¿Dónde iré? ¿De dónde vengo? La ciencia dirá, bueno, los orígenes vienen de acá, podemos rastrear acá la historia, esto pasó con los humanos, hay aquí y allá, descubrimientos arqueológicos, datamos fechas, colocamos acá, hechos científicos. Pero el hecho científico no me va a decir por qué estoy acá en este mundo. La tecnología que hoy día está tan, ¿cierto?, divulgada en medio del mundo, tampoco nos va a responder qué hago aquí. Aunque usted le pregunte a ChatGTP, a esta inteligencia artificial o cualquier otra, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? Le va a responder algo, a lo mejor que va a satisfacer cierta inquietud. A lo mejor hoy día las inteligencias artificiales van a poder darle una sugerencia. A lo mejor puede que sea acertada inclusive,
Si pueden rastrear sus preferencias en las redes, a qué le dan clic, a qué no, qué buscan, qué no. Pero no nos van a responder algo satisfactorio de quiénes somos en este mundo, qué hacemos acá, dónde vamos. Otra gran paradigma de este siglo es la economía de mercado. No nos va a decir la economía, ¿cierto? De las cosas, donde transamos, donde vivimos, donde compramos día a día las cosas. Yo produzco, tú compras, hago un servicio, yo lo tomo, te pago por esto. Y a lo mejor de esa manera todos tenemos trabajo, etcétera. Pero no nos va a responder la sociedad y toda la interacción que tenemos. ¿Quién soy? A lo mejor, claro, me van a conocer como tú, el vendedor. Ah, el Esteban, el vendedor. Pero eso no significa que yo sea el vendedor, el constructor. No sé. Eh, la sociedad no me va a indicar eso. Ni el mercado. A veces el mercado va a querer decir, ah, tú eres así, ok, tú tienes que comprar esto. Para verte como tú quieres. Para de verdad descubrir tu identidad tienes que adquirir esto, vestirte así, maquillarte así, hacer acá, o verte como tal y tal persona. ¿No? Eso no va a responder quiénes somos realmente, ni cómo vamos a vivir. O sea, podríamos dejarnos llevar, pero realmente va a responder a cómo voy a vivir, quién soy yo. La ciencia nos dice el cómo, pero no el por qué. A veces podemos recurrir a la ciencia para decir cómo pasaron las cosas, los hechos, pero no nos dice por qué, para qué. La tecnología, por otro lado, nos da el poder para decirnos cómo usar, ¿cierto? El poder, cómo usar nuestras posibilidades. Quiero hacer esto, tengo tecnología a la mano para hacerlo, ¿ok? Nos ayuda a esto. El mercado nos da opciones, qué adquirir. Necesito algo para hacer tal cosa, ¿ok? Pero no nos dice qué opciones tomar. Nosotros somos quienes decidimos. Y por otro lado, hay un paradigma de este siglo también, que es, por ejemplo, los estados democráticos. Tampoco nos van a decir quiénes somos, la sociedad, quién soy yo respetando las leyes acá, allá, mi rol social, etc. Tampoco nos va a decir quiénes somos, por qué estamos acá o a dónde vamos, por mucho que nos involucremos en ello. A lo mejor va a haber principios que queremos que se respeten como sociedad, pero en medio de la democracia, cada cual elige cómo vivir. ¿Cierto? Que siempre que sea dentro de ciertos márgenes, cada cual elige cómo vivir. Un Estado no nos va a decidir quiénes somos, ni a dónde vamos, ni por qué tenemos que ir hacia allá. Nosotros decidimos. El resultado, ¿cierto? Es que hoy día hay un abanico grande, muy grande de posibilidades. Usted puede haber estado en el colegio y a lo mejor en un colegio donde después podía estudiar y tiene una gama gigantesca de cosas que podría estudiar o cosas que a lo mejor podría dedicarse a trabajar o cosas que podría hacer. De nuevo, nada nos dice quiénes somos, por qué estamos aquí o a dónde vamos, cómo debemos vivir. Sin embargo, estas preguntas son importantes para nosotros, gente de fe. Y me imagino que para cada persona. Cuando Moshe se encuentra, ¿cierto? Con el Eterno le dice en medio de la zarza, ¿quién, ¿quién soy yo? Le pregunta, ¿cierto? Moshe, ¿quién soy? Bueno, ¿quién soy yo? Le dijo, pero en realidad fue en el sentido de, ¿quién soy yo como para estar viviendo esto? O sea, como para poder tomar adelante lo que tú me has dicho y llevar a este pueblo a la libertad. ¿Quién soy yo para hacer algo así? O sea, ¿por qué a mí? ¿Quién soy yo realmente para que tú me escojas a mí? Pero ahí está la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cómo podré yo conducir al pueblo de Israel a la libertad? Debajo de esto, ¿cierto? Hay un problema de identidad de Moshe. Hay un problema de identidad. Él no sabía cuál era su identidad. Él había sido criado por una mujer egipcia. De hecho, dice la Torá, la hija del faraón.
Fue rescatada, ¿cierto? Rescatado de las aguas. Pero después, ¿cierto? Vivió ahí en la casa del faraón, en Egipto. Después, ¿cierto? Tuvo problemas en Egipto, se fue a Madián. Y en Madián también rescató, ¿cierto? A las hijas de Jetro de manos de pastores malvados. Y ellos dijeron, un hombre egipcio nos liberó. O sea, Moshe era un egipcio. Moshe, cuando habló con el Eterno en la zarza ardiente, era un egipcio. Habló como egipcio, se presentó como egipcio y dijo, ¿quién soy yo? Luego se estaría, ¿cierto? Con Sípora, o Séfora, hija de Jetro, y viviría como un pastor madianita. Bueno, realmente pasó su mayor parte de la vida ahí, como un pastor, suegro de un madianita, o sea, su suegro era un madianita, cuidando ovejas. Y cuando el Eterno cuando le preguntó a Dios quién soy yo, en realidad quizás le estaba preguntando, ¿soy yo? ¿Quién soy yo? Y a lo mejor él no lo tenía claro. ¿Soy un egipcio? ¿O soy un israelita? ¿O soy un madianita? ¿Quién soy yo? Como para llevar a tu pueblo a la libertad. Egipcio de crianza, experiencia madianita. Realmente, ¿cierto? Hay un problema de identidad. Y el problema también tenía que ver con su ascendencia. Sí, él era descendiente de Abraham, ¿cierto? Sí. Hijo de Amram, Jocabed o Yochebed. Y cuando le hizo la otra pregunta, ¿quién eres tú? Recordemos que hay otro episodio donde le dice, ¿quién eres tú? Y el Eterno le dijo, seré el que seré, yo seré el que seré. Ejye, Sherejye. Que a veces se traduce, ¿cierto? Como yo soy el que soy. Y luego hay otra respuesta, y dice la escritura, di a los israelitas Adonai, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, el nombre por el cual me llamarás de generación en generación. Moshe le había dicho y preguntaba, bueno, ¿quién soy yo como para hacer esto? Y él en el fondo estaba diciendo, ¿qué soy yo para liderar a los hijos de Israel? Y Dios le estaba diciendo a él, dile, ¿quién te envió? ¿Cierto? ¿Quién te envió a ti? En realidad está hablando, ¿cierto?, de su identidad. No es simplemente nuestra identidad de dónde nacemos, el país donde nacemos, la familia quizás de dónde venimos, dónde pasamos nuestra infancia o dónde pasamos nuestra vida adulta, como fue con Moshe, ¿cierto? O de qué país era ciudadano. Era egipcio, madianita, ahora israelita, ¿qué era Moshe? Y uno un lado acá y otro allá. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Esa respuesta de quién soy yo no es simplemente una cuestión de dónde vengo. Soy chileno, soy judío. Tampoco se puede responder en términos de ¿qué hago yo para ganarme la vida? No, soy un profesional, soy un técnico, soy un artesano. Tengo un oficio tal y tal cosa hago. Tampoco se puede responder así. Estas cosas, ¿cierto? No están por sobre quién somos. Dios le dice claramente, yo soy el Dios de vuestros padres. O sea, nos sugiere que la identidad pasa por la genealogía. El Dios de tus padres, es decir, también soy tu Dios y también seré el Dios de ellos. Se trata también de quién soy, quién eran mis padres entonces. ¿Quién eran los padres de mis padres? Ahora, esto será siempre así. A veces alguien puede ser huérfano, no conoce a sus padres. Hay niños adoptados. Niños que incluso se separan desde su niñez, de sus padres biológicos. ¿Será la respuesta completa esa? La mayoría de nosotros, ¿cierto? O la mayoría de los que buscan en la fe, a veces quieren saber si tienen un antepasado judío, por ejemplo. No, es que el apellido de mi padre, de mi abuelo, de mi abuela, de mi madre,
tía de la suegra de la prima de mi madre era judío. Yo no, a veces, ¿cierto? Uno escucha esto por el interés, ¿cierto? Las ganas de querer saber, bueno, tengo o no, raíz judía. Tengo o no algún antepasado que sea, que tenga ascendencia judía. Y a veces, ¿cierto? La identidad judía pasa por esto. Tengo que ser hijo de una mujer judía. Si no, no soy judío. Entonces busco la genealogía, busco dónde estuvo acá, estuvo allá, aquí y acá, etcétera. Pero si nos fijamos bien, la historia de los judíos es bien incierta. Judíos que llegaron a Chile, que llegaron, no sé, a Venezuela, Centroamérica. Estuvieron un tiempo en otro lugar, después venían de otro lugar y venían de otro país y después de otro país y de otro país. Y parecían como nómadas. Los judíos no han estado sentados, de hecho hoy día mismo en el Estado de Israel, todo el tiempo. Toda esa gente que está ahí son viajeros. Han estado... Es una historia llena de viajes difícil de rastrear con mucho coraje, sufrimiento y a escapar, ¿cierto?, de la persecución. Prácticamente tiene el mérito de haber resistido grandes dictámenes, ¿cierto?, de muerte, de persecución. Nosotros a veces solo queremos saber si tengo el apellido. No me importa la historia de ellos o de ellas. Si tengo o no el apellido, si vengo o no. Pero lo cierto es que la historia judía, ¿cierto?, está llena de esto. De problemas, de conflictos, de ir de un país a otro, que escaparon de acá, que llegaron acá. Así se la lleva la vida. Es decir, la genealogía no solamente quiénes son mis padres, sino en la historia que cuenta. La vida de nuestros padres cuenta una historia. Por eso, después de decirle a Moshe, ¿cierto?, que le dijera al pueblo que él había sido enviado por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Eterno le dice: y de reunir a los ancianos de Israel y diles: Adonai, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y me dijo: os he mirado y visto lo que os han hecho en Egipto, y les he prometido sacarlos de su miseria en Egipto, de la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, a la tierra, cierto, de ellos donde mana leche y miel. Esa es la respuesta del Eterno. O sea, no simplemente es que Dios es el Dios de sus antepasados. Dios también hizo promesas. Que los sacaría de la esclavitud a la libertad. Del exilio de Egipto a la tierra prometida. La tierra de Canaán. Por lo tanto, los israelitas, ¿cierto?, fueron parte de una historia, un tiempo. Una historia todavía inconclusa en ese momento. Donde se estaba a punto de escribir el siguiente capítulo. Y cuando el Eterno le dice a Moshe que él era el Dios de sus antepasados, le dice: y este es mi nombre perpetuo, así seré recordado. Dice: así será mi memoria, Zichri, dice en hebreo, de generación en generación. Esta será mi memoria, así seré recordado de generación en generación, con este nombre, memorial. Les estaba diciendo que él estaba más allá del tiempo. Este es mi nombre eterno, le dice. Perpetuo. Eterno. Cuando se trata de el entendimiento de nosotros, de Dios, es que Él vive a través del tiempo. Para nosotros el tiempo es finito, se acaba, inicia y termina. Pero para Dios, Él sobrevive, por así decirlo, o sobrepasa el tiempo y vive dentro del tiempo, en el tiempo, mediante el tiempo, a través del tiempo y hasta el final de los tiempos. De generación en generación. ¿Y cómo se hace esto? A través de la memoria. El recuerdo. Así es como debo ser recordado, dice Dios, ¿cierto?, a Moshe. Así seré recordado. Este es mi nombre y así seré recordado de generación en generación. Entonces la identidad no es solamente un tema de quiénes fueron nuestros padres, es también un asunto de lo que recordamos
y de lo que nos transmitieron a nosotros, nuestra identidad. No solo a quienes fueron, que tengo un apellido judío, ¿no? ¿Qué recordamos de ellos? ¿Qué nos transmitieron a nosotros? La identidad pasa de esta manera. Está formada por una memoria, la memoria de cada persona, las vivencias que hemos pasado. Y la identidad de un colectivo como Israel también depende de la memoria colectiva. Todo esto, ¿cierto? Nos da un preludio de, por ejemplo, el momento donde se nos habla en la porción perdón, en la antesala, ¿cierto? Cuando se habla de qué declaración se debe hacer en Shavuot, por ejemplo, los días donde se llevaran los diezmos, ¿cierto? Una declaración. Como dice la escritura, mi padre era un arameo errante, que descendió a Egipto con pocas personas y allí vivió. Se convirtió en una nación grande, poderosa y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir, nos sometieron a duros trabajos. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz y vio nuestro sufrimiento, nuestro duro trabajo y nuestra angustia. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, con gran espanto y señales y prodigios. Y Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra en la que emana leche y miel. Y ahora, he aquí traigo las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Y esto es lo que se declara en Shavuot. Cuando se llevan los panes, ¿cierto? La cosecha del trigo. Se hace esta declaración. Mi padre, y así empieza, mi padre fue un arameo errante, que descendió a Egipto. Allí pasó esto, después pasó esto, sufrimos, él nos escuchó, etc. Este pasaje, ¿cierto? Desde la época de hecho, desde el segundo templo, es parte, por ejemplo, inclusive del Seder, del Sidur, de las oraciones que se recitan cuando alguien va a llevar primicias, ¿cierto? Llevaba primicias al templo hasta el día de hoy. En general, esta oración pertenecía, ¿cierto? Sobre todo en el contexto de la fiesta de Shavuot. Lo que hace, ¿cierto? Nos hace sentido con lo que hemos hablado es que cuando celebramos los frutos de la tierra, el pan, la cosecha, lo que Él nos ha dado, que es lo que se hace en Shavuot, a lo mejor la bendición podría ser: nuestros padres fueron agricultores, que cultivaron, ¿cierto? Que tú los sacaste de Egipto y cultivaban tal cosa, llevaron acá, y tú les bendijiste el fruto de la tierra, les permitiste sembrar y cosechar, y aquí los frutos ya están dispuestos para poder ofrecerte a ti las primicias. Pero no dice eso. De hecho, la bendición de Shavuot no dice nada de eso. Al contrario, se refiere a que nuestro antepasado lejano de otrora fue Abraham, un arameo errante. ¿Y qué es lo que debemos mencionar cuando presentamos nuestras primicias? Y también la oración de los diezmos, ¿cierto? Que nuestro padre fue un arameo errante. Es la historia de nuestros antepasados. En la historia explica por qué estoy aquí. ¿Por qué pertenezco a este pueblo? ¿Dónde es y dónde está este pueblo hoy día? Eso responde esta oración. ¿De dónde vengo? Ahí está la historia. Mi padre fue un arameo errante. Le decimos a Dios. Pasó esto, llegaron a Egipto, descendieron, nos hicieron sufrir, tú nos sacaste y nos pusiste aquí. Esa es la historia. Explica el por qué estamos aquí. ¿Quién soy? De alguna forma. Y de hecho, no hay una oración que sea similar a esta, es bastante característica. Hay algo cierto que dice un autor que se llama Yosef Haim Yerushalmi. Él dice: los judíos fueron los primeros en ver a Dios en la historia, y los primeros en ver un significado general en la historia, y los primeros en hacer
de la memoria un deber religioso. Es decir, el pueblo judío, dice, fueron los primeros en ver a Dios en la historia. ¿Qué mérito tiene el pueblo de Israel? Hoy día hay países que son súper creyentes, católicos, creyentes, cristianos, protestantes, lo que sea. Y a lo mejor en algún momento en la historia todo un imperio, todo un reino fue creyente y muy devoto. Y prácticamente era una obligación la religión. En Israel no era una obligación, a lo mejor había gente que no creía. Hoy día vemos Israel, no todo el mundo está obligado a creer en Dios. Y hubo países donde estaban todos obligados a creer en Dios. Pero ¿cuál es el mérito de Israel? ¿Y por qué leemos la Biblia? La historia de Israel. Porque fueron los primeros en ver a Dios en la historia. Y escribirlo. Y dejarlo ahí anotado. Dios está en nuestra historia. Dios existe y está ahí. En cada cosa que nos ha pasado, vemos como un resultado de que Dios existe, que Dios recompensa, pero también castiga. Que Dios, cierto, es Señor de todas las cosas y nuestro destino está en sus manos. Él es el Dios de la historia. Él es el Dios que nos dio la Torá. El que estuvo ahí. Reconocemos que existe Dios. ¿Por qué? Porque nuestros padres lo vieron en el monte Sinai, como dice la Biblia. Lo experimentaron, estuvieron allí. Y le dieron un significado general a la historia. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos fuimos al exilio? Ah, es que vieron un imperio más grande que era avaricioso y nos derrotó. No, porque no guardaron el Shemitah. Porque no guardaron mis mandamientos. Fueron expulsados de la tierra. Por haber hecho idolatría no los protegí. No los libré de ese mal. Vemos a Dios en la historia. Y los primeros de hacer esta historia y ver a Dios en la historia, un deber. Tenemos que ver a Dios en la historia. Tenemos que ver a Dios en las cosas que nos han pasado en nuestra vida. Es nuestro deber como creyentes ver lo que Dios está haciendo en la historia. Eso nos da identidad. La identidad judía ha demostrado ser muy tenaz por esto mismo. Porque de hecho está sostenida por un grupo pequeño, durante mucho tiempo fue un grupo pequeño de personas perseguidas durante 2000 años, que eventualmente, o sea, después de 2000 años conservar la identidad y volver a la tierra donde que la habían dejado hace 2000 años. Esto es milagroso. O sea, ¿qué pueblo ha sobrevivido a la historia 2000 años hasta el día de hoy? ¿Los romanos? No. ¿Los babilonios? No. ¿Los griegos? No. ¿Los macedonios? ¿Quién? ¿Los egipcios? ¿Los persas? Sus descendientes, pero como tales no han sobrevivido. A lo mejor hay culturas que han sobrevivido con más fuerza, que han tenido menos influencia, ¿cierto? De afuera, externa. Pero un grupo que además haya sido expulsado de su tierra, 2000 años deambulando de país en país, hay que tener una identidad muy fuerte para volver después de 2000 años, ¿cierto? A la tierra donde habían sido expulsados. O sea, 2000 años y volver. ¡Wow! O sea, realmente hay un discurso vivo, una memoria viva colectiva en todo esto, que pasó de generación en generación. Por lo tanto, somos... ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? A través de esta reflexión podemos entender que somos lo que recordamos. ¿Cuál es nuestro valor en este mundo? Lo que recordamos. De hecho, si usted lo piensa, si usted quiere estudiar, usted va a lograr ser un profesional de lo que estudió solo si recuerda lo que estudió. Si usted no recuerda lo que estudió, no va a pasar ninguna prueba, ni va a aprender esa profesión. Si usted recuerda lo que estudió, por lo que trabajó, por lo que luchó, por quién lucha el día de hoy, quién es su familia, qué es lo que está haciendo, quiénes son sus padres, sus ancestros, y por qué llegó hasta donde está, y qué le dijeron o cuáles son los anhelos de sus padres quizás para su vida, ¿careceríamos de identidad? Somos lo que recordamos. Las personas que lamentablemente pierden la memoria no recuerdan quiénes son, su identidad.
se pierde, se va perdiendo. Pero el que recuerda nunca pierde su identidad ni sabe perder de vista, ¿cierto?, de quién es. Y la declaración que hacemos en Shavuot, cuando se presentan las primicias, es una forma de asegurar de que nunca nos olvidaremos de quiénes somos. Sí, está el hecho de la entrega de la Torá, que es grande dentro de Shavuot, importante. Se puede inferir. Pero la declaración más importante de Shavuot es esta. Un arameo errante a punto de morir fue nuestro padre. Nunca lo olvidaremos. Su historia, la de sus descendientes y hasta donde hemos llegado el día de hoy. Hoy día, de hecho, hay una crisis de identidad en el mundo. Los jóvenes quizás cada vez saben menos de la historia de sus antepasados. Solamente critican lo de sus antepasados porque hoy día no tienen lo que quieren. Pero a veces se olvidan fácilmente hoy día en el mundo de la inmediatez, ¿cierto? De que todo tiene que ser ahora ya. Se olvidan de que para llegar a lo que llegamos el día de hoy, hay un gran trabajo y un gran esfuerzo. Es tan así esto. Bueno, sí, no hay persona en el mundo que pueda hacer un computador o una cámara. Porque nadie sabe todo lo que se necesita para hacer una cámara. Usted tiene que buscar a un especialista en esto otro, en esto otro, en esto otro, y después ensamblar las cosas. Es tan así que un sándwich, hecho con los elementos típicos de un sándwich, no puede ser hecho sino en un periodo por lo menos, experimentos de esto, 1 año y medio. Pero ¿cómo si yo pudiera ir a la esquina a comprar un sándwich? Sí, pero si usted quiere preparar todo, la carne, al animal, sacarlo, ¿cierto? Hacer que crezca, preparar eso, después preparar todo el resto, hacer las masas, los panes y todo ese trabajo se demoraría más de 1 año. Pero ¿cómo si yo pudiera comprar algo aquí en la esquina? Sí, pero hay gente trabajando detrás de esto. De hecho, el gran milagro, ¿cierto? Hoy día, digamos, milagro como boom, de por qué se disminuyó tanto la pobreza en el mundo, porque esto muchos no lo tienen en cuenta, pero en el mundo había pobreza extrema al nivel del 95% del mundo era pobre extremo, en algún momento hace 2 siglos. Hoy día es al revés. Probablemente la pobreza extrema sea del 5 o 10% en el mundo. Totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque entre todos hoy día convergemos, interactuamos, yo produzco esto, tú necesitas esto, y hay algo muy grande hoy día que permite, ¿cierto? Llegar a a beneficiarnos, pero esto no es sino por el conocimiento y la memoria, ¿cierto? De cómo la gente ha creado, inventado, producido, y otros han aportado esto, y otros acá, y otros allá, y otros acá. Todo esto es un conjunto. No hay ninguna empresa que pueda sobrevivir por sí misma en sí. Todos necesitan de alguien. No, yo voy a hacer mi propio negocio. Ya, pero tienes que comprar los insumos a alguien más. No puedes hacer todo tú. No, es que voy a sacar algo de mi campo. Ya, pero después tienes que a lo mejor comprar una herramienta para eso. O después el envoltorio. Vas a tener que recurrir a alguien. A veces en estos tiempos hay una crisis por esto mismo. La gente quiere todo inmediato y no recuerda la lucha de lo que ha costado llegar hasta el día de hoy. La libertad que hoy día tenemos de elegir, de poder estudiar algo o dedicarnos a algo, de tener agua potable en nuestras casas, es una historia que de poco se recuerda. Pensamos que nacemos libres y nacemos con el derecho de tenerlo todo. Pero en la historia, si usted ve hacia atrás la historia de la vida humana, en general ha sido una historia de mucha dificultad. Las personas no tenían agua. Muy pocos en el mundo tenían agua. Hoy día, a lo mejor, muchísima gente puede acceder al agua potable. Antes, no se podía. Casi nadie tenía fuentes de agua dulce. Hoy día pensamos que todo se sostiene por sí solo. Hay una memoria. Entonces, hoy día hay una sensación de crisis.
¿Por qué? Porque se ha olvidado la historia. Inclusive hay quienes quieren cambiar la historia, quieren releer la historia. Pero la historia son hechos, no se pueden cambiar. Podemos interpretar la historia, pero cambiar los hechos no. Y ahí está la pelea hoy día, ¿cierto? Hoy día hay una gran pelea por, digamos, por este tema, la identidad. Hay quien lucha, por ejemplo, en Alemania. Siempre luchan por borrar ese estigma de los nazis. Si usted se fija en los canales alemanes, siempre cuentan historias de judíos. Hace poquito, ayer, hoy día, sale un documental de nuevo, de un canal alemán en español, de los judíos. Una historia del holocausto, etcétera. Y hay varios y varios y varios. ¿Por qué quieren tener una memoria de no olvidar cierta gente que se les hizo daño? Que no se les recuerda a ellos como los que mataron a los judíos y mataron a gran parte del mundo en ese tiempo, discriminaron, etcétera, sino como los que hoy día recuerdan para bien y ayudan a los que necesitan. Recuerdan a la gente digna y condenan a la gente autoritaria, por ejemplo. Hay otros que quieren volver a lo contrario. En fin, el gran fracaso, ¿cierto?, de hoy día, de Occidente, de hecho, es esto, la memoria colectiva. Si no hay memoria, no hay libertad. Creemos que tenemos las cosas aseguradas y ese es el gran error del Occidente. Pero las cosas tienen una historia, una identidad, una memoria. Si no se recuerdan lo que ha costado ni lo que valen las cosas, se perderá todo. Y hay gente que está dispuesta a que se pierda todo. Pero ¿cómo? Si esto beneficia a la gente, que se pierda todo, no importa. Los judíos han contado a través de su historia quiénes son durante cada generación con devoción y anhelo de volver a la tierra. Mis padres vienen de allá, mis ancestros son de allá. Allá está mi pertenencia, mi herencia. Y esto lo han recordado día tras día, año tras año. Hoy día a lo mejor la velocidad en la que crece la memoria, imagínense, en los días que yo era niño, uno guardaba en un disquete, ¿ya? Para aquel que podía tener un computador, podía guardar en la memoria, yo imagino que eran algo así como 128 kilobytes, una cosa así, o quizás eran menos, 64 creo, 32 kilobytes. Hoy día eso no es nada. Hoy día hay memorias cada vez más grandes que pueden almacenar más y más y más datos. Hoy día usted puede tener un aparatito así, un pendrive con 100 gigas. Y 100 gigas al lado de 64 kilobytes, o sea, es como 10.000 veces más. Pero hoy día estamos en una generación donde, claro, hay memorias inteligentes, muy rápidas. Pero la memoria de las personas parece que se ha cortado. La memoria de la gente se olvida rápido de las cosas. Un día, voy a ponerlo como algo gracioso nomás, lo veo así yo. La gente vota por una cosa en este país, después vota por lo contrario. No pasa ni muchos años y ya la gente vota por uno y después por lo otro. Y uno dice, pero ¿cómo? La gente tiene una memoria muy corta. O elige a la misma gente que antes hizo algún acto de corrupción o estaba involucrado en ciertas cosas y lo eligen de nuevo. Y después a nadie le importa. Hoy día parece que hay cada vez más memoria inteligente, pero nuestra memoria está más corta que nunca. Y esto es un problema. La memoria es la de las máquinas, no de las personas. Antes nosotros recordábamos los números de teléfono. Me sabía de memoria el número de todo mi curso, me acuerdo. Hoy día me acuerdo de algunos números. Los demás las tienen las máquinas. Pero no ejercitamos la memoria. La memoria es lo más importante. Saber conservar nuestra memoria es conservar quienes somos. Y eso es lo más importante. Cuanto más puedas mirar hacia atrás, más lejos podrás ver hacia adelante. ¿Quién dijo esto? Winston Churchill.
Mientras más puedas mirar hacia atrás, más lejos podrás ver hacia adelante. Qué gran verdad, ¿no? Mientras seamos más conscientes de quiénes somos, de nuestra memoria y de dónde venimos, cuando nosotros nos remontamos, ¿cierto?, a la escritura, a la Torá, hijos de Abraham, Isaac, Jacob, estuvieron en Egipto, sufrimos, estuvimos con ellos y hoy día estamos acá. Mientras más atrás nos remontamos, más adelante podemos ir. Por eso el pueblo judío ha sobrevivido. Siempre mira el pasado y dice, esto ya lo viví, ya sé lo que tengo que hacer. Esto ya lo vivieron mis padres, ya sé la receta. Me tengo que arrepentir, tengo que cambiar, o tengo que moverme de acá, ya sé la receta. Las profecías de la escritura a veces nos hablan cosas, o sea, uno las lee y son cosas que se cumplieron hace 2000, 3000 años, pero uno las lee y cree que es para el día de hoy. Sí, son palabras tan sabias y llenas de memoria que hablan de nuestra naturaleza humana, de cómo a veces fallamos, cerramos y cómo tenemos que volver a Dios, que nos hacen sentido hasta el día de hoy. Porque la mayor memoria que tenemos que tener, ¿cierto?, es que venimos de Dios y Dios nos creó y tenemos que volver a Él. Nuestro padre fue un arameo errante y con todo Dios lo llamó. Dios le habló, lo acercó a Él, le dio mandamientos, le dijo vete de acá, le dio una promesa y Él lo ha cumplido. Esta es nuestra memoria hasta el día de hoy. Dios cumple sus promesas, sigue sosteniéndonos hasta el día de hoy. Así como lo hizo con nuestros padres, lo hará con nosotros y lo seguirá haciendo el día de mañana. Pero no nos olvidemos de dónde venimos, quiénes somos, y declaremos, ¿cierto?, esto en Shavuot realmente de todo corazón. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot, feliz semana.